Queridos amigos, pues muy buenos días y feliz domingo. Impuro, impuro. Este era el grito que tenían que decir los leprosos que entraban en cualquier ciudad en la época de Jesús. Era un grito que tenían que ir diciendo para avisar a todo el que se acercara que tenían la terrible enfermedad de la lepra. Y entonces pues era el aviso para que todo el mundo saliera corriendo y huyera de aquellas personas. Fijaros qué duro, qué vida más dura las personas que padecían la lepra en aquella época, en tiempos de Jesús. Seguramente que hoy es un buen día para que cada uno pues podamos pensar en nuestras propias lepras. Fijaos que cuántas veces nosotros pensamos que otros son impuros o incómodos o tóxicos o que no merecen la pena. O cuántas veces nosotros mismos pensamos eso de nosotros mismos, que somos impuros, que somos incómodos, que no merecemos la pena. Hoy os invito a pensar y a reflexionar sobre vuestras propias lepras, entre comillas, sobre nuestras propias lepras, qué cosas, qué elementos están ahí que no nos dejan vivir en plenitud la vida. Y me llama mucho la atención que hoy Jesús pues se enfrenta a un hombre no solamente enfermo, sino con además una enfermedad, ya te digo, terrible, absolutamente terrible, sino un hombre que además, precisamente por causa de esa enfermedad, estaba marginado de la sociedad, estaba completamente alejado, no podía acercarse a ninguna persona digna, porque la convertía en impura, además de poder contaminarla o contagiarla de la propia enfermedad. Es decir, vivían una vida realmente dura, un auténtico infierno en vida. Y me llama mucho la atención que este hombre se acerca a Jesús, tiene el cuajo de acercarse a Jesús, a ese nuevo maestro de Galilea que iba haciendo maravillas por ahí, que empezaba a cobrar fama, pues tiene el cuajo de acercarse a Jesús y decirle: si quieres, puedes limpiarme. Jesús verdaderamente, yo creo que no se enternece con la enfermedad de la persona o con lo que está pasando la persona, sino que se enternece más por esta fe, por esta capacidad que tiene de comprender que ese hombre puede curarle. Y esto es lo que a Jesús le mueve a la curación. De hecho, Jesús siempre pide fe. Antes de hacer cualquier milagro, cualquier acto, cualquier gesto, Jesús siempre pide fe. Y esto es lo que también estamos llamados a desarrollar en nuestra vida. Analizar nuestras lepras, analizar y pensar en las historias ahí que tenemos que no nos dejan crecer en plenitud, precisamente quizás porque tenemos una falta de fe. Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y entonces Jesús hace dos cosas maravillosas, en mi opinión. Por un lado, lo toca, se arriesga a contaminarse de una enfermedad que era enormemente contagiosa en aquella época. Toca a aquel hombre, ¿no? Se la juega por aquel hombre. Y fijaros qué cosa más paradójica sucede. No es que la impureza o la enfermedad pase a Jesús, sino que la pureza y la sanación pasan a aquel hombre. Jesús es capaz de dar la vuelta a la tortilla, es capaz de hacer girar tu vida 180 grados, es capaz de poner lo que estaba torcido derecho. Y no solo esto, sino que precisamente por eso lo reintegra a la sociedad. Ve al sacerdote y dile que está sano, lo reintegra a la sociedad. Y de nuevo, otra paradoja que sucede en este Evangelio de Marcos: el que se margina de la sociedad es el propio Jesús. Es decir, aquel hombre ya curado no es capaz de callarse y extiende por todos lados la fama de Jesús, que ha sido Jesús el que lo ha curado, que ha sido Jesús el que le ha sanado. Y entonces es Jesús el que ya no puede andar por ahí con libertad, el que ya no puede andar por ahí, ya no puede ir por ahí, andar con libertad, entrar en un pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús se tiene que marginar para permitir la reintegración en la sociedad de aquel hombre. Y este es nuestro Dios, queridos hermanos. En definitiva, este es nuestro Dios, un Dios de la vida, un Dios que apostará siempre por la vida, que no le importa jugársela por ti, que no le importa marginarse por ti, que no le importa hacer lo que tenga que hacer para que vivas tu vida en plenitud. Este es nuestro Dios. Buenos días, queridos hermanos.